Dos caballos, uno al lado del otro, ambos descendientes de los mismos animales que desembarcaron en América hace 5 siglos, ambos moldeados por el mismo continente brutal. Pero si los pones frente a frente hoy, uno va a sobrevivir más tiempo en la naturaleza, y el otro va a dominar el trabajo con ganado de una forma que ningún otro caballo puede igualar. No es opinión, es el resultado de 300 años de caminos separados, dos historias diferentes escritas en el mismo cuerpo, y cuando termines de ver esto, vas a entender por qué un caballo se convirtió en el símbolo de la resistencia y el otro en el símbolo del control. Esto es la historia del criollo argentino y el caballo chileno, dos razas que vienen del mismo colapso, pero que terminaron siendo dos cosas completamente distintas. Y todo empieza con un abandono masivo. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América del Sur, trajeron caballos, andaluces, berberiscos del norte de África, caballos de guerra ibéricos criados para soportar combate y largas marchas. Esos animales eran tecnología militar. Sin ellos, la conquista hubiera sido imposible. Pero algo que nadie esperaba ocurrió. Muchos de esos caballos escaparon. Otros fueron abandonados cuando las expediciones fracasaron, y durante décadas, cientos de ellos quedaron sueltos en las pampas argentinas y en los valles chilenos, sin establos, sin humanos, sin comida garantizada. Y entonces comenzó la prueba más brutal que un caballo doméstico puede enfrentar: sobrevivir completamente solo en un continente salvaje. Durante más de 3 siglos, esos caballos enfrentaron el frío que mata en la Patagonia, las sequías que duran meses enteros, los pumas que cazan en manada y las distancias imposibles entre fuentes de agua. La selección natural no perdona. Los débiles murieron, los lentos murieron, los que no podían adaptarse desaparecieron, pero los que sobrevivieron se convirtieron en algo que ningún criador europeo hubiera podido diseñar. Se convirtieron en máquinas de resistencia pura. Ese es el origen compartido. Esa es la raíz genética común. Pero aquí es donde las historias se separan, porque lo que pasó después en Argentina fue completamente distinto a lo que pasó en Chile. En las pampas argentinas, los caballos permanecieron casi completamente salvajes durante siglos. Había tantos que los gauchos simplemente los capturaban cuando los necesitaban. No había cría controlada, no había selección humana dirigida. Lo que había era pura supervivencia natural. El resultado fue el criollo argentino, un caballo que puede viajar 100 kilómetros en un día con pasturas pobres y poca agua. Un caballo cuyo casco es tan duro que casi no necesita herraduras. Un caballo que piensa antes de actuar, porque durante generaciones los impulsivos murieron primero. Ahora mira lo que pasó en Chile. Mismo origen genético, mismo punto de partida, pero historia radicalmente distinta. En los valles chilenos los caballos no quedaron salvajes por mucho tiempo. Desde el siglo XVII, los hacendados chilenos comenzaron a seleccionarlos intensamente, no para resistencia extrema, para trabajo con ganado, para maniobras rápidas, para control absoluto del animal en espacios reducidos. Durante 300 años, el caballo chileno fue refinado dentro de haciendas. Fue moldeado por manos humanas. Cada generación fue seleccionada por agilidad, explosión muscular y capacidad de respuesta al jinete, no por sobrevivir solo en la naturaleza, sino por obedecer órdenes en fracciones de segundo. Y eso lo cambió todo. El criollo argentino evolucionó para ser independiente. El caballo chileno evolucionó para ser dócil. Uno fue forjado por la naturaleza, el otro fue forjado por el hombre. Ambos son extraordinarios, pero son extraordinarios en formas completamente opuestas. Y hay una forma de verlo con claridad brutal. Entre 1925 y 1928, un suizo llamado Aimé Félix Schifeli decidió hacer algo que todo el mundo consideraba imposible: montar desde Buenos Aires hasta Nueva York, a caballo, sin camiones de apoyo, sin reemplazos. La distancia aproximada era 21.500 kilómetros. Cruzando los Andes, cruzando desiertos, cruzando selvas,
pasando por climas que van desde el calor extremo hasta el frío polar. Schifeli eligió 2 criollos para la expedición. Se llamaban Mancha y Gato. Ambos tenían más de 15 años cuando empezaron. Edad avanzada para un caballo de trabajo, pero Schifeli confiaba en la resistencia de la raza. Y llegaron, los dos, vivos. Después de casi 3 años de viaje continuo, cruzaron montañas donde el oxígeno escasea. Sobrevivieron a tormentas que mataron humanos. Pasaron días enteros sin agua limpia. Y cuando llegaron a Nueva York, los veterinarios que los examinaron no podían creer lo que veían. Esos caballos estaban en mejor estado que cuando habían salido. Ese evento se convirtió en uno de los tests de resistencia más famosos de la historia equina y confirmó algo que los gauchos argentinos ya sabían. El criollo no es un caballo normal, es un sobreviviente genético, pero eso no significa que sea el mejor en todo, porque mientras el criollo estaba demostrando resistencia extrema en largas distancias, el caballo chileno estaba demostrando algo completamente distinto. Dominación absoluta en el trabajo con ganado. En Chile existe un deporte nacional llamado rodeo chileno, y no tiene nada que ver con el rodeo americano. Aquí no se trata de aguantar 8 segundos encima de un toro, se trata de controlar un novillo con precisión quirúrgica. El objetivo es simple. 2 jinetes deben atrapar un novillo y presionarlo contra una pared acolchada llamada media luna. Pero hacerlo requiere algo que pocos caballos en el mundo tienen. El caballo debe acelerar violentamente, girar en espacios imposibles, frenar en fracciones de segundo, todo mientras mantiene el control total del novillo. Eso exige fuerza explosiva en las patas traseras, exige equilibrio extremo, exige reflejos que no se pueden entrenar si no están en los genes. Y el caballo chileno tiene todo eso. Su cuerpo fue diseñado para esto. Centro de gravidad bajo, garupa extremadamente musculosa, pescozo fuerte que permite cambios de dirección instantáneos. Cada parte de su anatomía fue optimizada para maniobras rápidas. Por eso es considerado uno de los mejores caballos de trabajo con ganado del mundo. No porque sea el más resistente, sino porque es el más controlable. Físicamente las diferencias son claras. El criollo mide entre 1,40 m y 1,50 m. Pesa entre 400 y 450 kilos. Cuerpo compacto, pecho ancho, osatura pesada, casco duro como roca. El chileno es ligeramente más bajo, mide entre 1,38 m y 1,42 m. Peso similar, pero la distribución muscular es completamente distinta. Más masa en la parte trasera, menos en la delantera. Eso le da explosión, pero le quita resistencia en largas distancias. Uno fue construido para caminar 100 kilómetros, el otro fue construido para explotar en 10 segundos, y sus temperamentos reflejan eso. El criollo es independiente, inteligente, evalúa situaciones antes de reaccionar. Muchos criadores dicen que el criollo tiene instinto de supervivencia tan fuerte que a veces desobedece al jinete si percibe peligro real. Eso puede sonar como defecto, pero en terrenos extremos es la diferencia entre morir y sobrevivir. El chileno es lo opuesto, dócil, responsivo, extremadamente trainable. Fue seleccionado durante siglos para obedecer órdenes humanas sin cuestionar. Eso lo hace perfecto para trabajo en haciendas, pero lo hace vulnerable en situaciones donde el instinto natural sería mejor guía que el comando humano. Uno piensa por sí mismo, el otro espera que le digan qué hacer. Y hay un detalle que casi nadie menciona, pero que es brutal cuando lo entiendes. Los cascos. Los criollos tienen cascos tan duros que muchos trabajan toda su vida sin herraduras. Eso suena trivial. No lo es. Significa que evolucionaron para caminar sobre piedras, terrenos secos, suelos irregulares durante kilómetros sin desgaste crítico. Es adaptación pura. Los chilenos tienen cascos fuertes también, pero fueron criados en haciendas donde el terreno era más controlado. Su casco es bueno, pero no es indestructible como el del criollo. Entonces ahí está la pregunta que nadie quiere responder con honestidad. ¿Cuál es el mejor caballo? Depende del test. Si los sueltas en la naturaleza sin comida garantizada
y terreno hostil, el criollo sobrevive más tiempo, probablemente mucho más tiempo. Su genética fue forjada exactamente para eso. Si los pones a trabajar con ganado en espacios reducidos donde cada segundo importa, el chileno domina. Su explosión muscular y capacidad de respuesta son imbatibles en ese contexto. Si necesitas recorrer 1000 kilómetros con recursos mínimos, el criollo llega, y probablemente llega mejor de lo que salió. Si necesitas un caballo que obedezca comandos complejos instantáneamente sin pensarlo dos veces, el chileno es la respuesta. No hay un ganador absoluto. Hay dos ganadores diseñados para pruebas completamente distintas. Pero hay algo más que complica esta historia. Algo que genera debate silencioso entre criadores de toda América del Sur. Algunos especialistas afirman que el caballo chileno es la raza más antigua de América, todavía registrada oficialmente. Eso suena raro al principio, porque ambos vienen de los mismos caballos españoles. Pero el argumento es este. Los registros genealógicos del caballo chileno comenzaron muy temprano. Hubo selección continua documentada durante siglos. No hubo mezcla fuerte con otras razas. La identidad genética se mantuvo clara. El criollo, por otro lado, casi desapareció genéticamente en el siglo XIX. Durante décadas no hubo control de cría. Hubo cruzamiento con otras razas. Y cuando finalmente se formalizó el registro del criollo argentino en el siglo XX, fue casi una reconstrucción. Entonces algunos criadores chilenos dicen: nosotros mantenemos la línea más pura, nosotros somos la raza más antigua. Y algunos criadores argentinos responden: ustedes criaron un caballo funcional. Nosotros dejamos que la naturaleza hiciera el trabajo. Lo que tenemos es más real. Ese debate no tiene solución, porque ambos tienen razón, y ambos están equivocados. Lo que es irrefutable es esto: dos caballos, mismo origen, 300 años de caminos separados. Uno se convirtió en símbolo de resistencia extrema, el otro se convirtió en símbolo de control y funcionalidad. Hoy, el criollo argentino es el caballo del gaucho, el caballo de las pampas, el caballo que representa la idea de sobrevivir sin importar qué. El caballo chileno es el caballo nacional de Chile. Está ligado profundamente al guaso chileno, al rodeo, a la identidad rural del país. Ambos son patrimonio cultural. Ambos son genéticamente extraordinarios. Pero si los pones uno al lado del otro y miras con atención, no estás viendo dos versiones del mismo caballo. Estás viendo dos respuestas diferentes a la misma pregunta. ¿Qué hace a un caballo invencible? La naturaleza dice: resistencia absoluta, capacidad de sobrevivir sin ayuda, instinto que no falla. El humano dice: control total, respuesta instantánea, funcionalidad perfecta. Y después de 3 siglos, América del Sur tiene las dos respuestas, vivas, galopando, cada una perfecta en su contexto. Nadie va a determinar cuál es superior, porque esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es esta: ¿qué tipo de prueba vas a enfrentar? Si es la naturaleza en su forma más brutal, lleva un criollo. Si es trabajo humano que exige precisión milimétrica, lleva un chileno. Pero hay algo que ambos comparten, algo que ningún caballo europeo moderno tiene. Ambos llevan en sus genes la memoria de haber sobrevivido al abandono total, de haber enfrentado un continente que no los quería, y de haber salido victoriosos. Eso no se borra. Eso no se entrena. Eso está grabado en cada fibra muscular, en cada instinto, en cada decisión que toman cuando nadie los está mirando. Dos caballos, una historia compartida, dos destinos opuestos. Y si entiendes eso, entiendes algo fundamental sobre lo que significa adaptarse, sobre lo que significa evolucionar, y sobre lo que significa ser moldeado por fuerzas que no puedes controlar. Porque al final, no importa si fue la naturaleza o el humano quien diseñó al caballo. Lo que importa es que ambos funcionan, ambos dominan, ambos sobreviven. Y eso, en un continente que mató a casi todo lo que llegó de Europa, ya es suficiente respuesta.